31 de enero del 2021, cuarto domingo después de Epifanía. El ministerio de Jesús está en abierta oposición al reino de Satanás, con todo lo que ese reino representa: el pecado, la enfermedad y la muerte. Jesús vino para hacer frente a las fuerzas del mal y derrotarlas. La victoria que ya Él ha logrado será hecha extensiva a nosotros en el día glorioso final. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Confesamos nuestro pecado humildemente a Dios en presencia los unos de los otros. Tú nos llamas a salir de las tinieblas, de nuestro pecado y a vivir nuestra vida en Cristo. Nosotros a veces no respondemos: hemos pecado. Nos aterra la muerte, tenemos miedo del sufrimiento de la enfermedad, pero no tenemos igual pavor y igual repugnancia del pecado que las causa. Hemos pecado. Con nuestro pensamiento, con nuestras palabras y con nuestras obras, por no haberte amado sobre todas las cosas y por no amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, hemos pecado. Dios Todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. Como ministro llamado y ordenado de la Iglesia de Cristo y por su autoridad, yo por lo tanto les declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. San Marcos, capítulo 1, versículos 21 y 28. Llegaron a Capernaum Jesús y sus primeros discípulos, y en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga, o la iglesia de los judíos, y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga
del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús respondió a aquel espíritu diciéndole: cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que el hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus inmundos da órdenes y le obedecen. Y muy pronto se supo de Jesús en toda la región de Galilea. Palabra de Dios. Hoy he titulado este sermón El famoso de Galilea. El famoso de Galilea. Cuando menciono el nombre de Michael Jordan, todos sabemos que fue famoso jugador de baloncesto. O cuando menciono a Cuauhtémoc Blanco, fue un gran jugador mexicano de fútbol. No mencionar nombres como Maradona o Pelé. Famosos porque los hicieron en sus técnicas, ellos fueron destacados sobre los demás. Bueno, en la región de Galilea, Jesús vino a ser famoso no porque era deportista, obvio, ¿no?, sino porque era un gran maestro, distinto a los demás. Él fue famoso por las dos siguientes razones. En primer lugar, él enseñaba con autoridad. En segundo lugar, ordenaba y le obedecían los espíritus malos. Antes de seguir en este sermón, quiero hacer una distinción, ya que nosotros hemos estado hablando sobre el Evangelio de San Marcos. En San Marcos nos dice específicamente que Jesús, en primer lugar, predicaba a los no creyentes. Fíjese muy bien lo que le estoy diciendo. Predicaba a los no creyentes y enseñaba en las sinagogas, o sea, en el templo de los judíos. Les enseñaba a sus discípulos y a aquellos que quisieran escuchar. Muy importante acerca de eso. Y por lo tanto, Jesús vino a ser famoso en la región de Galilea porque él enseñaba, lo tenían como maestro. Jesús se destacó y era diferente porque no solamente tenía el conocimiento académico o conocimiento de la ley de Moisés o de los profetas, sino que tenía la palabra griega es exousia, que significa autoridad. Esta autoridad divina y no era solamente
una autoridad humana. Entonces comenzamos con nuestro primer punto, enseñaba con autoridad. Los que tienen autoridad en el ambiente humano también lo pueden tener en el ambiente espiritual. Vemos aquí que Jesús no solamente confronta a los otros maestros religiosos, pero también confronta su autoridad en el ambiente espiritual contra los malos espíritus que están dentro de este hombre, como lo leímos en el Evangelio de Marcos. A los líderes religiosos los confrontó porque enseñaban bajo ninguna autoridad. O sea, cuando estaba reflexionando acerca de no autoridad, significa que estos estaban secos, estaban vacíos. Las palabras eran muy vacías. Wow, interesante. Tenía mucho conocimiento, pero no tenían autoridad. Marcos no nos dice específicamente cómo entró este espíritu malo en este individuo, pero sí la gente, escuche muy bien, la gente que estaba alrededor de este hombre sabían que había algo malo con él. No obstante, que cuando Jesús confronta este espíritu malo delante de ellos, sí les cae temor, tienen miedo. Pero podemos ver que Marcos no se enfatizó acerca de cómo entró este espíritu malo sobre este hombre, sino que se dedicó a enfocarse del gran poder que Jesús tenía sobre el poder del enemigo. Y claro que hay un poder del enemigo. De este tipo de espiritualidad no se habla mucho en las iglesias. Y créanme, y aún en las ramas del cristianismo, las diferentes denominaciones, diferentes iglesias que aún mencionan guerra espiritual, ellos tampoco a veces mencionan mucho acerca de este tipo de espiritualidad. Mucha gente, escúcheme muy bien, mucha gente, ya sea por curiosidad o por maldad, por quererle hacer daño a alguien, habla acerca de hechicería, brujería, horóscopo, limpieza, etcétera, etcétera. En Milwaukee, como en otros lugares en nuestra cultura hispana, rápidamente me he encontrado con gente que han sido engañadas por estos agentes del enemigo. Les dicen que los van a limpiar y que les va a ir mejor o van a tener mejor fortuna. Y en lugar de que se mejoren, los dejan peor. ¿Me escuchó? Los dejan peor. Si no es de Dios y de su Espíritu Santo, los discípulos de Satanás andan haciendo sus obras. ¿Me escuchó lo que les dije? Andan haciendo sus obras espirituales, pero son de maldad. No se dejen de engañar. No corran hacia ellos, sino a la iglesia para oración y liberación. El mismo poder de Jesús de ese día está aquí en la iglesia y está aquí con nosotros. Entonces, yo he escrito en un libro, Unción Apocalíptica, mucho acerca de estas cosas, de cómo yo me he encontrado con gente que tienen diferentes, supuestamente, poderes del enemigo o conocimiento, pero sobre todo, pueden ver la luz de Jesús. Y más adelante podemos hacer un estudio más profundo acerca de eso. Pero hoy quiero recordarles, no se deje engañar por nadie, ¿okay? Aunque le cause curiosidad. Hubieron unos amigos que me invitaron hace unos meses atrás cuando comencé aquí en el verano y me dijeron, oh, vamos a traer a esta señora que le puede adivinar el futuro. Dije yo, esto va a estar interesante.
yo sé quién soy yo sé que tengo el poder del Espíritu Santo y vamos a hablar acerca de esa autoridad. Créame que esa mujer que iba a venir no vino, por una razón no llegó. Entonces nos vamos a concentrar ahora en el punto número 2, donde Jesús ordenaba y le obedecían los espíritus malos. Si Cristo está con nosotros, los espíritus también nos van a obedecer. Si Cristo está con nosotros, los espíritus también nos van a obedecer. Como pastor y como líderes, no solamente somos líderes terrenales de carne y hueso, sino también en el mundo espiritual lo toman en serio nuestro liderazgo. Déjeme decirles, nuestro liderazgo, Dios y sus ángeles lo toman en serio. Satanás y sus ángeles también toman en serio nuestra autoridad. Sin nuestras palabras, en general, acuérdense que hablé un poco acerca de nuestras palabras, se integró el domingo pasado. Si nuestras palabras en general tienen poder, como dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Déjeme leerlo otra vez. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que come y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, que van a cosechar buenas cosas si la utilizamos. Nosotros utilizamos la lengua o el lenguaje positivamente. Cuando nombramos a nuestros bebés, le damos nombres a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están bebés. O cuando compramos o adoptamos a una mascota, le ponemos nombre. Otros utilizamos el lenguaje para chismosear y malinformar a los demás. Y por último, otros se atreven a maldecir a alguien con palabras feas, insultadoras, y consultan a veces con agentes de Satanás y de malos espíritus. Algunos lo hacen por curiosidad, por jugar o por pura maldad. Veamos un ejemplo acerca de obediencia del centurión, del soldado romano, en Mateo capítulo 8, versículo 8 y 9. Cuando este soldado viene hacia Jesús pidiendo sanidad para su criado. Y escuche la reacción cuando Jesús iba a ir a visitar a su lugar, a su casa. Respondió el centurión y dijo: Señor, el soldado centurión, ¿no? Dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la ¿qué? La palabra, y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué fe! Y podemos ver que hoy en día los soldados entienden qué es obediencia. Por lo tanto, la obediencia de este centurión, de este soldado, sana al criado. Hay otras profesiones que también demandan, si se puede decir, obediencia. Cualquiera que tiene un jefe en el trabajo obedece o debería de obedecer las tareas dadas por este jefe. No importa por qué, cualquier razón lo hagas,
no todas maneras ya le abriste las puertas al enemigo. Si tú comenzaste a jugar con cosas de la oscuridad, con cosas que no deberías, esto le abre las puertas al enemigo. Y a consecuencia de eso, déjeme decirle que algunos comiencen a tener pesadillas o ven cosas raras. No le abras las puertas al enemigo. ¿Me escuchaste? No le abras las puertas al enemigo. Y si ya le abriste las puertas, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Y ora diciendo, Señor, no sabía lo que yo estaba haciendo. Ayúdame a cerrar estas puertas que abrí. Renuncio toda cosa que no es tuya en el nombre de Jesús. Amén. Lo importante no es darle cabida al enemigo. Marcos no habla de lo oscuro o por qué o cómo este individuo tenía esos demonios dentro de él. Pero lo que enfatiza Marcos es que Jesús sí puede lidiar con cosas malas de oscuridad, que la gente le hable hacia el enemigo. No seas engañado, ni aun por tu curiosidad o que piensas que esto no va a tener consecuencias. Tienen consecuencia, no importa cuál sea tu motivación. En conclusión, primero, quiero que sepas que si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes todo el poder para reprender o sacar fuerzas malignas que vienen a atacarte. Claro, puedes pedir por el pastor, por el sacerdote, por el padre, pero tú que tienes a Cristo en tu corazón, tienes esa autoridad. La misma autoridad de Cristo nosotros también la tenemos y hay que ejercerla, hay que utilizarla. Amén. Segundo, si le has abierto las puertas al enemigo, pídele perdón a Dios y renuncias esas fuerzas malignas. Y renuncia esas fuerzas malignas. Tercero, si alguien necesita oración, tú que tienes, escucha muy bien, si alguien viene hacia ti y necesita oración, tú tienes a Dios, puedes orar para quitarle fuerzas malignas que están molestando a un familiar o un amigo tuyo. ¡Wow! Poderoso, ¿verdad? Entonces, las Escrituras nos enseñan que tenemos poder sobre el enemigo. Muchas veces andamos con miedo y temor, pero tenemos la palabra dice que al mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, habita entre nosotros. Su Espíritu Santo nos da esa potestad, nos da esa autoridad para combatir las fuerzas del enemigo. Muchas veces he orado por las casas, muchas veces he orado por individuos, pero sabes que tú también puedes orar por ellos, tú también puedes inclinarte, sigue orando, sigue acercándote a Dios y tú verás las respuestas que Dios te va a dar a tus oraciones. Y ya algunos de ustedes ya les la ha dado ya. Entonces, lo que yo te pido hoy es que tú inclines tu rostro y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios siga hablando tu vida, para que el Espíritu Santo siga guiándote en tu andar con Jesucristo. Padre Celestial, ve las personas que me están viendo hoy en este día. Bendícelas, guárdalas, protégelas del enemigo. Clamo tu sangre protectora sobre sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que tú te glorifiques, que tú te muevas. Padre, que tú les des sabiduría. Y si se han metido en cosas que no deberían de meterse con la oscuridad, Señor, que tu luz alumbre, Señor, y que tu liberación llegue en su mente, en su espíritu, en su corazón. Padre, todo engaño, Señor, reemplázalo con tu verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Que la paz de Jesucristo quede con ustedes desde ahorita
para siempre. Amén y amén. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Concédenos estar atentos y responder positivamente a las voces proféticas que tú levantaste en nuestros días dentro de tu iglesia, Señor, en tu bondad. Concede al ministerio de tu iglesia la unción de hablar profética y valientemente contra el pecado, la maldad, la injusticia y la opresión, Señor, en tu bondad. Suscita en el pueblo cristiano sentidos de solidaridad y de amor hacia el pueblo judío, Señor, en tu bondad. Oramos por aquellos que necesitan de nuestras oraciones. Escucha nuestra oración. Escucha las plegarias que en voz alta o en el interior de nuestros corazones ahora te dirigimos. Señor, en tu bondad. A ti, oh Señor, encomendamos a todas aquellas personas por quienes oramos, confiando en tu misericordia por tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Que la presencia de Dios vaya sobre nosotros esta semana y que todas fuerzas del enemigo malignas sean apartadas de nosotros y que la unción y la presencia de nuestro Todopoderoso esté con nosotros desde hoy y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Esta misa se ha terminado.